¿Y si sobrevivir implicara cruzar límites que jamás pensaste tocar? Esta no es una historia de héroes ni villanos, es una historia de decisiones, de esas que cambian tu alma para siempre. Vivimos creyendo que sabremos qué haríamos en situaciones límite, que sabríamos decir no, que podríamos mantenernos puros. Pero el cine, cuando es honesto, destruye esa ilusión. Hoy te quiero hablar de una película que me dejó incómodo durante días. La chica con la aguja. Una historia que te arrastra a la oscuridad. No para asustarte, sino para enfrentarte con algo mucho peor. La comprensión. La protagonista de esta historia no tiene un camino claro. No es heroína, no es monstruo, es humana. Y eso es precisamente lo más perturbador. A lo largo de la historia, vamos viendo cómo una mujer es llevada al límite por el contexto, por la necesidad, por el abandono. Pero también vemos cómo toma decisiones que duelen, que repugnan y que sin embargo entendemos. No hay música de redención, no hay justicia poética. Solo queda la pregunta que no te vas a poder quitar de la cabeza. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo? Hay decisiones que parecen fáciles, hasta que la vida te arrincona. La chica con la aguja nos presenta a una joven atrapada entre el hambre, la desesperanza y el juicio social, sola, abandonada, sin opciones reales. Se enfrenta a un dilema: someterse o desaparecer. Desde afuera es tentador juzgar, pensar, yo nunca habría llegado tan lejos. Pero la película, de forma brutalmente honesta, nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos si la única alternativa a la degradación fuera la muerte? ¿Hasta qué punto nuestras acciones son elecciones cuando la libertad ha sido arrancada? Cada pequeña decisión de la protagonista, aceptar un trabajo degradante, confiar en quien no debe, seguir una orden inhumana, no es fruto de la maldad. Es el resultado de un entorno que ha hecho de la supervivencia un acto de violencia contra uno mismo. Y aquí es donde la película rompe expectativas. No presenta una caída en desgracia típica. No hay un momento de punto sin retorno. Todo sucede en una pendiente lenta, resbaladiza e invisible. ¿Es ella culpable de los horrores que comete? ¿O es simplemente una víctima de un sistema que ya había decidido su destino antes de que pudiera siquiera resistirse? La respuesta no es fácil, no hay redención clara, no hay absolución, solo una pregunta amarga, una que el espectador se lleva consigo cuando termina la película. ¿Y si tú hubieras estado allí? ¿Y si nadie fuera completamente bueno ni completamente malo? La chica con la aguja rompe uno de los grandes mitos del cine, la necesidad de héroes claros y villanos definidos. La protagonista no es una víctima pasiva, pero tampoco es un monstruo sin alma. Es, como todos nosotros, un ser humano atrapado en zonas grises, capas de amor y del horror. En este mundo de dolor y desesperanza, cada acción, por inocente que parezca, está contaminada, y cada error, por monstruoso que resulte, surge de un deseo básico: sobrevivir. La película nos fuerza a sentir compasión, justo cuando querríamos condenar. Y aquí está lo perturbador. Entendemos sus decisiones, no las aprobamos, no las justificamos, pero las entendemos. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. Tal vez la diferencia entre un héroe y un villano no sea más que la suma de circunstancias imposibles. ¿Qué pasa cuando no queda nada por lo que luchar, salvo uno mismo? En el universo de la chica con la aguja, la moralidad no es una brújula, es un mapa roto. En el cine tradicional, el espectador es guiado.
Se le dice a quién amar, a quién odiar, cuándo llorar, cuándo aplaudir. La chica con la aguja desafía esta costumbre. Nos deja solos, sin brújula emocional. No hay una música grandilocuente que subraye los momentos importantes. No hay discursos para justificarse. Solo actos, crudos, silenciosos e inevitables. Esta ausencia de juicios no es casual. Es una técnica poderosa. El silencio cinematográfico. Cada pausa, cada mirada prolongada, cada corte abrupto nos obliga a rellenar los espacios vacíos con nuestros propios juicios. La fotografía fría, casi clínica, refuerza esa sensación de alienación. Los planos cerrados nos asfixian, nos encierran en la mente de la protagonista, donde las emociones son confusas, contradictorias. Además, la estructura narrativa evita el confort del clímax tradicional. No hay un momento de catarsis donde todo se resuelve. No hay redención fácil, solo una espiral de eventos que parecen inevitables, pero que duelen igual. En La chica con la aguja, el espectador se convierte en juez y en cómplice. Cada escena te lanza preguntas sin respuestas, y cuando más buscas culpables externos, más te enfrentas a la incomodidad de tu propio juicio. ¿Es posible mirar la oscuridad sin terminar siendo parte de ella? La chica con la aguja no sucede en el vacío. No es solo una historia de decisiones individuales. Es la radiografía brutal de un sistema podrido, una Europa de posguerra, donde el hambre no era una metáfora, donde la dignidad costaba más que el pan. Los hospitales eran trampas, los asilos, cementerios adelantados, y el Estado miraba hacia otro lado. La chica con la aguja no solo muestra a una mujer desesperada, muestra una sociedad que ya había condenado a esa mujer mucho antes de que cometiera su primer error. La película no excusa la oscuridad de su protagonista, pero la contextualiza, y en esa contextualización lanza una acusación feroz. ¿Cómo pedimos humanidad cuando hemos despojado a las personas de todo lo que las hace humanas? El abandono social, la miseria estructural, el desprecio institucional, todo eso no crea monstruos, lo revela. Cuando el tejido social se rompe, los actos más inhumanos dejan de ser excepciones, se vuelven cotidianos, invisibles, necesarios. La chica con la aguja nos lanza esta verdad incómoda. Si el mundo nos quitara todo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que también nos perdiéramos a nosotros mismos? La chica con la aguja no está sola en su exploración de las zonas más oscuras del alma humana. The Nightingale, dirigida por Jennifer Kent, nos lleva a un territorio similar, una joven en Tasmania colonial, víctima de una brutalidad indescriptible, que encuentra en la venganza una nueva forma de pérdida. Al principio la venganza parece justa, necesaria, pero la película no tarda en despojarnos de esa comodidad. Cada acto de represalia deja una herida, cada muerte una cicatriz irreversible. Y luego está The Painted Bear, basada en la novela de Jerzy Kosinski, un niño pequeño abandonado en una Europa salvaje y bestial durante la Segunda Guerra Mundial. Cada adulto que encuentra parece más monstruoso que el anterior. La inocencia muere pronto, la crueldad se aprende aún más rápido. The Painted Bear no nos da héroes, nos da sobrevivientes mutilados, tanto física como moralmente. Al igual que en La chica con la aguja, la pregunta no es quién es bueno o malo, sino qué queda de nosotros después de demasiado horror. Estas películas comparten algo esencial. No condenan, no absuelven, solo nos muestran y nos obligan a mirar. Y quizás en ese acto de mirar, de no apartar la vista, también estamos luchando por salvar una parte de nosotros mismos. La chica con la aguja no busca nuestra compasión,
no suplica nuestro perdón, nos deja solos, nos deja sentados en la oscuridad con una verdad que la mayoría preferiría ignorar. Todos somos capaces de todo. Cuando el hambre aprieta, cuando el frío cala los huesos, cuando la indiferencia ajena te aplasta, los principios se convierten en un lujo y la supervivencia en un crimen. La chica con la aguja no te ofrece redención, no te ofrece esperanza fácil, solo te ofrece un espejo roto y la decisión de mirar. Hoy te invité a caminar por la delgada línea entre víctima y cómplice. Ahora es tu turno de responder. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Te atreves a mirar sin apartar la vista? Suscríbete si quieres seguir explorando estos lugares del cine donde no hay respuestas fáciles, solo preguntas que nos transforman. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y compartir este video con quien creas que le será de interés. Por mi parte, es todo. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.